Hemos visto hasta ahora el fuerte diagnóstico que hace Marx de la situación de Alemania en el escenario europeo contemporáneo. Sin haber sido capaz de realizar una revolución política como en Francia, ni una revolución económica como Inglaterra, Alemania vegeta todavía en el pasado del antiguo régimen. Es como un zombi, como un muerto que camina entre los vivos, oxigenado quizás por tímidas reformas administrativas y burocráticas implementadas por el Estado prusiano. Pero si hay un ámbito en el que Alemania ha ingresado con pleno derecho en el mundo moderno, este es el de la filosofía. Aquí, en el terreno de la especulación abstracta, es donde Alemania le ha ofrecido al hombre moderno sus mejores frutos. Y Hegel representa indudablemente la cúspide de esta filosofía clásica alemana. Hegel, mejor que ningún otro, ha mostrado las contradicciones del mundo moderno, la escisión entre los intereses universales encarnados en el Estado y los intereses particulares encarnados en lo que él llama la sociedad civil, la bürgerliche Gesellschaft, que no tiene que ser confundido con sociedad burguesa en el sentido de clase social. Bien, esto será importante. La tesis de Marx es que si Alemania desea realizar los intereses de la Revolución Francesa, deberá hacerlo siguiendo un camino distinto al que siguió Francia. Su situación histórica está situada en Alemania a medio camino en realidad entre el antiguo régimen y el mundo moderno, lo cual le da una situación privilegiada, como veíamos. Alemania tiene todavía la oportunidad de corregir los errores propios de la Revolución Francesa. Y tiene para ello un instrumento privilegiado, la crítica, la institución de la critique, tal como lo señalase Bruno Bauer. Pero a diferencia de Bauer, Marx piensa que esa crítica debe convertirse en praxis, como decían otros jóvenes hegelianos. Es necesario negar dialécticamente la filosofía para que esa crítica pase de ser especulativa a ser política. La filosofía debe transformarse, por tanto, en revolución. Pero, ¿cómo entiende nuestro joven filósofo de 26 años esta revolución? Como una revolución democrática, en el sentido de una transformación social de fondo que tenga como sujeto al pueblo, al demos. Esto, desde luego, le coloca en una vida enteramente diferente a la señalada por Hegel, quien en su filosofía del derecho había dicho que para superar las contradicciones del mundo moderno era necesario pasar de la monarquía absolutista hacia una monarquía constitucional, es decir, hacia una que fuese capaz de incorporar algunos elementos republicanos, pero sin tener que generar, como en Francia, un caos institucional que le lleve a romper tajantemente con el pasado. Hegel, por tanto, abogaba por una modernización sin revolución. Ahora bien, aquí es que comienza la crítica de Marx a Hegel. Si en el artículo sobre el corte de leña todavía compartía con Hegel ese republicanismo a medias tintas de la filosofía del derecho, ahora Marx entiende que es necesario radicalizar esa posición republicana. Es necesario hacer del pueblo el verdadero sujeto de una revolución que termine cortando definitivamente la cabeza del rey. Es necesario, por tanto, ir más allá de la monarquía parlamentaria para llegar hacia una democracia real y no solamente formal. En el numeral 6 de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx identifica al sujeto de esa revolución democrática con el proletariado. Voy a leer aquí de las páginas 72 y 73. Cito: ¿Dónde reside, pues, la posibilidad positiva de la emancipación alemana? En la constitución de una clase con cadenas radicales, de una clase de la sociedad burguesa, sociedad civil diría Hegel, que no es una clase de la sociedad burguesa, de un estamento que es la disolución de todos los estamentos, de un sector al que su sufrimiento universal confiere carácter universal, que no reclama un derecho especial, ya que no es una injusticia especial la que padece, sino la injusticia a secas, que ya no puede invocar ningún título histórico, sino solo su título humano, que en vez de oponerse parcialmente a las consecuencias, se halla en completa oposición con todos los presupuestos del Estado alemán. Es un ámbito, por último, que no puede emanciparse sin emanciparse de todos los otros ámbitos de la sociedad, emancipando así a todos ellos. En una palabra, es la pérdida total del hombre y, por tanto,
Solo recuperándolo totalmente puede ganarse a sí misma. Esta disolución de la sociedad en la forma de un estamento especial es el proletariado. Bien, hay que analizar con lentitud este importantísimo pasaje de Marx aquí. En primer lugar, Marx dice que solamente una clase con cadenas radicales puede emancipar a la sociedad entera, e identifica esta clase con el proletariado. Pero aquí debemos ser consecuentes con las precauciones metodológicas ya señaladas en la introducción a este curso. Cuando Marx habla de clase en este texto, no está hablando de una formación sociológica específica, como lo hará luego en escritos posteriores. Aquí, clase es sinónimo de estamento, Stand, y se refiere específicamente a ese sector de la sociedad civil, Bürgerliche Gesellschaft, de la que hablaba Hegel, mal traducido como sociedad burguesa en realidad, que ha quedado desprotegido por las corporaciones y se ha pauperizado, víctima de la feroz competencia entre intereses privados que prima en la sociedad civil. Hegel denomina a este sector como la plebe, la plebs, y Marx traduce esto como el proletariado, literalmente, aquel sector de la sociedad civil que no dispone de medios para garantizar su supervivencia física, del latín proletarios, que significa simplemente pobre, y que en la antigua Roma dependía únicamente de sus hijos, de su prole, para poder sobrevivir. Lo que digo entonces es que la categoría proletariado, tal como Marx la utiliza en este texto, nada tiene que ver con la clase obrera, que en ese momento era inexistente en Alemania. Recuerden el diagnóstico que acaba de hacer Marx de Alemania como un país que no ha participado en ninguna de las revoluciones modernas. No hay clase obrera en Alemania. No es por tanto una clase social formada por trabajadores que son explotados en las fábricas. No hay fábricas. Marx no ha desarrollado todavía una sociología de las clases sociales, de modo que resulta un anacronismo querer leer en este texto de 1844 un anticipo de la revolución proletaria en contra de la burguesía, tal como hará luego Marx en 1948 en el Manifiesto Comunista. Entonces, cuidado aquí con los anacronismos. En segundo lugar, Marx está diciendo que el proletariado, en el sentido que acabo de mencionar, es el único sujeto que en Alemania puede encarnar la figura democrática del pueblo y convertirse así en el representante de los intereses de toda la sociedad. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de otros sectores de la sociedad civil, en el sentido hegeliano, que defienden sus intereses particulares, el proletariado ya no tiene nada propio que defender porque lo único que tiene son sus cadenas. Ha sido despojado de todo, pero justamente por eso es capaz de negar dialécticamente la opresión de toda la sociedad, opresión encarnada por la monarquía prusiana. Recordemos lo ya dicho en el artículo sobre el robo de leña redactado un año antes. En la monarquía prusiana solo tienen lugar los intereses particulares, pero no el interés general. La emancipación de la humanidad anunciada por la Revolución Francesa no es posible en el seno de la monarquía prusiana. Este era el diagnóstico de Marx en el texto de 1842. Pues bien, eso reaparece nuevamente aquí. En el seno de la sociedad alemana actualmente existente no hay ningún estamento que pueda negar radicalmente la injusticia del antiguo régimen, porque todos los estamentos defienden intereses particulares. Paradójicamente, es sólo cuando la propia sociedad civil engendra un estamento que ya no es un estamento, que no pertenece ya a la sociedad civil, que se ha pauperizado a tal punto que ya nada propio tiene que defender, como los campesinos recolectores de leña, por ejemplo, que aparece por primera vez la posibilidad de que la injusticia estructural del antiguo régimen pueda ser dialécticamente negada. La injusticia que ha negado la libertad humana tendrá que ser a su vez negada. La negación de la negación como movimiento dialéctico de asimilación, de Aufhebung del antiguo régimen, tal como lo entendiera Hegel. Pero, como digo, el sujeto político de esta negación no fue visto por Hegel, quien desconfiaba de la capacidad transformadora del pueblo. Por eso dice Marx que el proletariado, la plebs despreciada por Hegel, se constituye en el representante negativo de toda la sociedad. Al emanciparse ella de sus cadenas, conseguirá emancipar a todos. ¿Y por qué razón?
porque es ella la que ha sufrido en carne propia la deshumanización. Y aquí viene el tercer elemento que vale la pena señalar en el pasaje que leímos antes. Si el proletariado puede encarnar el alma del pueblo y realizar la revolución que necesita Alemania, esto es porque ese proletariado es la encarnación concreta de aquello que la filosofía alemana solo pudo conceptualizar teóricamente, el hombre como sujeto. Es la idea que animó el devenir de la filosofía clásica alemana desde Kant hasta Feuerbach. El hombre es libre en tanto que sujeto. Es un ser que, a diferencia del animal, lleva en sí mismo la capacidad de autodeterminarse. Su libertad no depende de factores externos, como la propiedad privada o el régimen jurídico. El hombre es libre por esencia, porque es hombre. Es libre en tanto que especie, como ser genérico, Gattungswesen, como decía Feuerbach. Ahora bien, de lo que se trata es de pasar de la teoría a la praxis y realizar esa emancipación humana en Alemania. Pero esto no puede ser hecho por los filósofos, sino únicamente por aquellos que han quedado sin parte en el reparto social de las capacidades humanas. Aquellos que han sido deshumanizados a tal punto que su grito de justicia encarna el de la humanidad entera. No es por tanto una lucha particular o por defender un interés particular, sino por defender el derecho de la humanidad a ser libre. Es un derecho de la humanidad en tanto que tal. Es el derecho a ser simplemente humanos. Tal como dice Marx en la página 64, cito, una revolución radical solo puede ser la revolución de las necesidades radicales, cuyos presupuestos y fundamentos son precisamente lo que parece faltar. Fin de cita. Solo quien sufre en carne propia la deshumanización puede hablar en nombre de la humanidad y ya no en nombre de sí mismo. Y es por eso que encarna la voz del pueblo. En suma, para Marx, la revolución alemana deberá ser una revolución humana, una emancipación universal y no una revolución parcial, tal como veremos en unos videos más adelante. La revolución solo puede ser verdaderamente democrática si lleva en su seno la bandera de la universalidad.